Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les propondremos 3 temas para el debate. Uno tiene relación con un congreso de contralores que se está realizando en nuestro país, aunque ustedes no lo sepan. Agradecemos desde ya la gentileza que tuvo el Contralor General de la República, el doctor Enrique García, para informarnos y permitir que algunas de las personalidades que están en este congreso en esta asamblea estén con nosotros hoy en el Péndulo. El señor Arif Al-Amimi, presidente de Intosai. Good morning, buenas noches. ¿Cómo está usted? El señor Augusto Nardés, ministro del Tribunal de Cuentas del Brasil. Juan Portal, auditor superior de México. Buenas noches, ¿cómo están? Y el siguiente bloque vamos a hablar acerca de los índices de delincuencia en Paraguay. Salieron unos nuevos datos acerca de estos índices. Es que tenemos tanta sensación de inseguridad que de algún número tenemos que partir para entender esta situación. Esto es simplemente una ficción, es una realidad. Bueno, hoy el Viceministerio del Interior nos va a traer datos y vamos a compartir con ustedes estos datos sobre inseguridad y delincuencia. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las campañas electorales con Jorge Barnés, decano de la Universidad Camilo José Cela de España, y la decana de la Universidad de Columbia, la señora Estela Rojas. Después de la pausa, rapidito, ya vamos al debate. Ya comenzamos el debate, nos acompaña también la señora Victoria, es la traductora de Arif Al-Amimi, es el presidente de Intosai. Podríamos comenzar preguntándole, ¿qué es Intosai?
¿Y de What qué manera, is y de qué manera se Intosai, integran con and los how grupos is it regionales? integrated with other groups? Thank you for having me on this show. Gracias por invitarnos. The INTOSAI stands for the International Organization of the Supreme Audit Institution. Es una organización de la Organización Suprema de Auditoría. It is the second largest organization after the United Nations. Es la organización más grande después de las Naciones Unidas. It consists of about 192 members. Tiene representing 192 miembros yeah, and this organization been established since 1953. y esta organización ha sido establecida en 1953. The main mission of this organization is to establish ground for cooperation and La misión exchanging, principal de esta organización es exchanging ideas and experiences intercambiar ideas y among experiencias the Supreme Audit Institution. en la Organización Suprema de Auditoría. The organization structure consists of the Congress, La estructura de la organización tiene un congreso, the Governing Board, una junta de gobierno, the Secretary General, un secretario general and the chair of the goals committees. y un presidentes del Yeah, comité, as well gracias. as the committee of the emergency issue. Y un comité de temas de emergencia, de urgencia. Yeah. The main four goals of the organization consist of the Los 4 objetivos principales de la organización son professionalization, profesionalización, capacity building, construir capacidades, knowledge sharing, compartir conocimiento and communication. y comunicación. Yeah. And the organization as a whole try to leverage the governance structure. La organización como tal trata de leverage, Yeah. ujú, Yeah. de The governance structure. tener un sistema de gobierno. Yeah. And help Buena the- gobernanza, buena gobernanza. Buena gobernanza. Buena gobernanza. Gracias. Buena and gobernanza. help the members of the organization Y ayudar a los miembros de la organización in terms of the capacity building en cuanto a su desarrollo de capacidades and training of the staff of the SAI. y capacitación del personal. Ahora, ¿y cuáles son los principales desafíos que tienen los organismos contralores en Which el are the mundo? main challenges that controllers are facing? This is a very good question. Muy buena pregunta. Well, it depends on the environment where the SAI or the audit authority works. Depende del ambiente donde se trabaje. The environment, it depends on many factors, the political factor, El ambiente depende del factor político, the economic, económico and the capacity building of the staff of the authority. y la capacidad de desarrollar Ahora, y capacidades. a ver, la mejor gobernanza o el mejor trabajo de las contralorías, The best governance fundamentalmente of de qué depende, controlling del institutions del depends sistema on- político on the o political del system económico. or the economical system. Well, both these factors affect the Ambos operation factores of the audit. afectan la operatividad del... Yeah. de la More organización. freedom, more established political system Ajá. will help the audit authority to perform their function in a good way. Un sistema político bueno va a dar más libertad para un mejor control. Ahora, el trabajo de las contralorías es más difícil en los países con menos nivel de institucionalización. Is it more difficult in countries where they have less institutionalized agencies? It is not difficult, but it has a limitation. No es tan difícil, pero sí tiene sus limitaciones. Ahora, ¿y cuáles son los problemas con que se encuentran los contralores? ¿Cuáles son los principales problemas que se What are encuentran the los main contralores en sus problems that países? controllers face in their countries? Everybody knows that audit authority try to establish or produce their reports. Es la producción de informes. More or less, all sides have one mandate, which is to protect the public fund. El mandato principal es proteger los fondos públicos. And try to establish principles of transparency and Try to establish? yeah,
principles of accountability and transparency. Ya, y tratar de tener principios de transparencia y Rendición de cuentas. gracias. So when these reports come to the public sector, which is Ajá. the Cuando estos government and informes the vienen parliament, al sector público, al Parlamento, the y al audit gobierno. authority expect the parliament to adopt the recommendation came in the reports. Y los contralores esperan que el gobierno aplique las recomendaciones. Bueno, en nuestros países, In our en countries, Latinoamérica, in Latin se America, produce un fenómeno muy particular. we have a very particular phenomenon. En algunos se cree que la Contraloría debería estar controlada Some por la people oposición think al that gobierno the de turno, controlling the como una cuestión de mejor control. Pero generalmente las Contralorías en América Latina, por sobre todas las cosas, dependen mucho también de la influencia política. Y los políticos no son precisamente los más buenos a la hora de administrar los recursos del Estado. Brasil es un ejemplo de esa situación. ¿De qué depende que la Contraloría haga un buen trabajo, controle las instituciones, el buen manejo de los recursos públicos, eleve esos informes a la Fiscalía para que ésta actúe respecto de quienes están malversando los fondos públicos? En Brasil tenemos el caso que afectó a la presidenta, tenemos el Lavallato, tenemos el tema de Petrobras, tenemos el tema Odebrecht, que afectó a políticos de gran parte de la región. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Brasil para que esto sea posible? Yo creo que nosotros, el Tribunal de Cuentas de la Unión, somos diferentes a un tribunal. En México es una Contraloría. Es lo mismo, una auditoría superior, mas es la misma cosa. Es la misma cosa con otro nombre. Con otro nombre, sí. Más o menos similar. ¿Qué se pasó en Brasil? Yo fui el responsable por el informe de la base del impeachment. El Tribunal de Cuentas de la Unión ha hecho esto. Yo fui electo por el Congreso Nacional. O sea, el impeachment se pasó porque hicimos un informe. El Tribunal de Cuentas ha hecho. Sí, sí. Y fue el pontapé inicial de todo el proceso que se pasó en Brasil. Y que terminó con la destitución de la presidenta. Sí. Entonces, eso demuestra que tenemos independencia y que, o sea, electo por el Congreso Nacional, tenemos autonomía para hacer el trabajo con independencia, como la Auditoría General de México, de cualquier país, tiene autonomía para hacer ese trabajo. Yo creo que depende de una cuestión de evolución cultural que tenemos y Brasil, junto con todos los países de América Latina, ha tenido un crecimiento muy fuerte en el sentido de mirar las cuentas y mostrar esto con transparencia para la sociedad. Yo creo que el caso de Brasil es muy representativo Sí, para un gran cambio que hicimos. Fue muy difícil, claro. Yo he tomado una decisión personal y he presentado somos 9 ministros en Brasil. Fue muy difícil todavía, hicimos esto y fue un cambio muy importante para América Latina. Ahora, ¿encontraron pruebas suficientes contra la presidenta? Como 150 millones de dólares de cuentas que se hicieron con regularidad. Sacaron dinero de los bancos, sacaron dinero de la jubilación, de fondos y gastaron sin autorización del Congreso Nacional. Ese fue el problema de Brasil. En 2014, 2015, y yo he hecho un informe de 2014. Y entonces fue un momento muy importante. Claro que antes yo fui a hablar con la presidenta, comuniqué como presidente, yo era el presidente del tribunal, qué se pasaba y que teníamos esta posibilidad de hacer una reprobación de las cuentas. Y hicimos, y el Congreso ha confirmado después el impeachment. Ahora, la decisión del Congreso es política, basada en un informe objetivo. Sí, objetivo técnico. Nuestros auditores son todos personas que hacen examen, no son indicación política. Y los ministros son electos por el Congreso en votación secreta.
Entonces, tenemos total independencia. Estoy hablando de mi caso, pero yo creo que la mayoría de los países lo mismo, que puede hablar aquí en nombre de OLACEF. Yo ya fui presidente de OLACEF, actualmente México. Juan Manuel, que puede hablar de todo el sistema nuestro en América Latina. Tenemos autonomía e independencia y hacemos un trabajo muy interesante ahora de una cosa importante que a mí habló, que es la cuestión de la buena gobernanza. Sí. Trabajarmos de forma preventiva, hacermos un trabajo para evitar la fraude, evitar el desvío. Trabajarmos antes, son auditorías para mirar el desempeño del Estado. Los estados tienen que ser más eficientes en la salud, en la educación, en la seguridad. Entonces estamos cambiando eso. Yo he escrito un libro sobre esa cuestión y quiero aprovechar que tenemos muchos brasileños ahí que te escuchan y te ven. Lo próximo 26 y 27 de octubre vamos a mostrar para todo el Brasil una ley para mejorar la buena gobernanza de todo el país, de Brasil. Es una cosa nueva para todo el continente. Estudiamos varios sistemas de buena gobernanza de varios países, hicimos cooperación con OCDE, que es la Organización de los Países Más Desarrollados en Europa, y con el Banco Mundial, con varias instituciones. Vamos a hacer una ley ahora para Brasil y queremos pasar para OLACEF y para todos los países, para entonces una ley de buena gobernanza. Yo creo que la primera ley que va a ser hecha en nivel mundial, especialmente para mejorar la buena gobernanza. Buscamos varias buenas prácticas, como habló el presidente, buscar buenas prácticas, compartir buenas prácticas en todos los países. Esto que hacemos aquí. Estamos haciendo aquí un trabajo de compartir en la cuestión de medio ambiente, de seguridad, de educación, de todo. Son 192 países que hacen este trabajo y aquí hacemos nosotros, que es OLACEF, que es la Organización Latinoamericana y Caribe, que Juan Manuel es actual presidente. Ahora, una cosa, ministro, de toda la investigación de los 150 millones de dólares, dijo. $1.000 millones de dólares. $1.000 millones de dólares que se sacó de los bancos, no se sabe dónde están. ¿Cuántas personas están detenidas por ese hecho? ¿Y qué pasó con la presidenta? Ha perdido la posición de presidente. Sí, perfecto, pero... Y tenía más o menos 20.000 posiciones el gobierno que han perdido. Y ahí buena parte del Lava Jato se pasó de informaciones que salieron del tribunal. Ahí está con el juez Sérgio Moro y que hace todo ese trabajo. Y nosotros hicimos nuestra parte de no aprobar las cuentas y pasar para el Congreso a tomar la decisión. Entonces fue un momento importante para Brasil y yo creo que ahora tenemos otra etapa que ahí pasa la parte penal que no cabe a nosotros mirar. Nos miramos las cuentas, cabe a la justicia hacer su gol. Sí, efectivamente. Ojalá que meta grandes goles la justicia brasileña. Comprende la diferencia. Sí. Nosotros miramos las cuentas y lo judiciario mira la penalización. La penalización, perfecto. Y la penalización mayor nuestra fue no aprobar las cuentas y pierde el poder. Sí. ¿Qué se pasó? Perfecto. ¿Y en México cómo es la situación, don Juan Manuel? Porque hay muchos gobernadores que malversaron los fondos públicos, huyeron del país y algunos están siendo requeridos por la justicia de vuelta, algunos volvieron, otros desaparecieron, muchos están ligados con el narcotráfico. La pucha que es, me imagino que ha de ser difícil ser el auditor en México. Es complicado, pero igualmente ocurre en otros países. Lo que yo quisiera primero explicar para beneficio de todos es que no todas son contralorías, como se mencionó. Sí. Hay diversas formas de organización de las instituciones superiores de fiscalización. Todo depende de la estructura del país y depende de la Constitución. Esto que usted mencionó hace rato, de lo que es los pesos y contrapesos, el equilibrio de los poderes es la base para que esto funcione. Las instituciones superiores de fiscalización se convierten en el brazo armado, de alguna manera, por el Legislativo o el Congreso para hacer el contrapeso al Ejecutivo. El Ejecutivo hace una propuesta de presupuesto, el Legislativo lo aprueba y lo gasta o lo ejerce o lo aplica el Ejecutivo. El Congreso tiene la facultad de revisar cómo lo hizo. Si lo gastó conforme a lo que se aprobó en cuanto a objetivos, montos y dentro de la legalidad.
Entonces, la auditoría, la fiscalización, las contralorías, lo que hacemos es la responsabilidad que mencionó el ministro. Tenemos la responsabilidad de vigilar el buen uso de los recursos y no únicamente en la parte financiera. Ya mencionaba el ministro, vamos a la parte de desempeño, el cumplimiento de los objetivos de los programas, el que se cumpla y se haga el gasto con eficiencia, con economía, con eficacia. ¿Qué y es más que haya difícil? A ver, resultados. en nuestro país, don Juan Manuel, ¿qué es más difícil? ¿Ser eficiente o corrupto? Yo creo que aquí depende en su país, y voy a hablar de manera mejor, más general, no conozco el caso particular. Entre ser eficiente y corrupto hay una gran diferencia. Totalmente. Todo tiene que ver con el sistema de control que se tenga, con el nivel de control, el nivel de cultura. Y empezaría por una parte muy sencilla. ¿Cuál es el nivel de la cultura de la legalidad en Paraguay? Legalidad. Si nosotros en México, muchos Acá es baja. no Acá es cumplimos baja la ni cultura siquiera de con la legalidad del vial en las calles. Nos cruzamos en cualquier lado, manejamos a cualquier Claro. velocidad, rompemos todas las reglas. Para- Eso es un signo, un símbolo totalmente. de falta de cumplimiento de Totalmente. legalidad, de cultura. La otra, dentro de las organizaciones, es la cultura de control, la cultura de la eficiencia. A la falta de todo esto, viene la posibilidad de mayor corrupción. Si no tenemos estas bases, É importante que habla Juan Manuel, aí viene la idea da gobernança, buena gobernança. Vamos mirar tus hijos o de la madre, el padre que está con nosotros. Tienen que mirar los hijos para hacer los temas de la casa, de la educación, mirar a los hijos, hacer la conducción. Como fazer isto com 15 milhões que temos de empregados públicos em Brasília? É muito difícil. É muito difícil. Então, boa governança, ou seja, fazer o monitoreio, o presidente tem que direcionar, há necessidade de monitoreio e de avaliação, e aí entra o controle. Este é nosso rol, de mirar todo o tempo e organizar ferramentas para isto. E este congresso que estamos fazendo aqui em Paraguai, e queremos aqui agradecer a hospitalidade, a organização de Paraguai, está esplêndida, fantástica a hospitalidade e a organização de Paraguai, é onde estamos fazendo esse intercâmbio, compartilhando, como falou o presidente, como fala Juan, as experiências que temos em todos os países para melhorar a segurança, melhorar a educação, a questão do meio ambiente. Então, compartilhamos as experiências para fazer a boa governança. Isto que vai transformar eficiente, eficaz, efetividade a administração pública, mais ou menos como estava falando Juan Manuel. No, es muy importante. En nuestro país se da un caso muy particular, que hay fondos para la educación que se distribuyen a intendentes y gobernadores del Paraguay. Fondos para infraestructura y fondos para el alimento escolar. Son fondos muy importantes. No rinden cuenta, rinden a destiempo. Las escuelas siguen cayéndose lastimosamente y no hay un solo sancionado. Sabemos que en muchas ocasiones la Contraloría ha elevado informes a la Fiscalía, pero se quedan allí. Se quedan allí. ese es el Es como caso usted que dice, las preguntaba. prácticas que usted me acaba de decir. Hay un aspecto muy importante en esto. La falta de confianza o la pérdida de la confianza de la ciudadanía, de la sociedad en las instituciones públicas. Así mismo. ¿Cuál es un papel y una responsabilidad de las auditorías superiores o las contralorías? Volver a generar confianza en la población a través de una buena actuación, a través de tener unos trabajos que efectivamente permitan que haya una rendición de cuentas de los que han sido designados para ejecutar los presupuestos. Y dentro de esto, lo que se requiere para tener todos los elementos y poder rendir informes suficientes, eficientes, oportunos, se requiere tener independencia y autonomía. Autonomía presupuestal, autonomía de gestión para definir qué audito, cómo lo audito, con qué técnicas, qué capacidades tengo. Y luego, tener la suficiente independencia para no tener influencia a quien estoy auditando. Y me refiero, como ha ocurrido en Brasil, desde el presidente de la República. Totalmente. En mi país, el presidente tiene un gran respeto por la autoridad superior. El Congreso nos respeta totalmente. Y obviamente los auditados
titulares de Petróleos Mexicanos, de la electricidad, de los secretarios, gobernadores, nos tienen respeto. O sea, tenemos una independencia suficiente. Y volviendo al caso que mencionaban, de los gobernadores. La transición en México de una organización política muy fuerte que manejó el país durante muchos años, al hacerse la transición a una apertura democrática, hay diferentes partidos y diferentes fuerzas ahora. Ya no es el poder absoluto del presidente, sí, ni de un partido. Entonces, los gobernadores de los estados tienen tal autonomía que los recursos federales que se transfieren para educación, salud, infraestructura, etcétera, tienen mayor libertad para gastarlo. Y ahí la Auditoría Superior revisa los fondos federales, pero los estatales o las participaciones fiscales no teníamos. Ahora ya logramos que también lo podamos revisar. La falta de una auditoría superior en el Estado. Recordemos que mi país es diferente a Paraguay, sí, que son centralizados. Acá son 32 entidades federativas. Cada una tiene sus 3 poderes. Y su propio auditor. Y el auditor no tiene independencia. Al auditor los nombraban, todavía hay casos. El gobernador nombra al auditor y lo quita cuando quiera. Así mismo. Eso debe desaparecer. Estamos en México creando un sistema nacional anticorrupción muy, muy importante. Se va a llevar años, pero esta es una buena medida y es la esperanza y la oportunidad para hacer que mejore el gobierno en México. Y por lo tanto, que vuelva la confianza del ciudadano hacia los gobiernos. La transparencia es fundamental. Fundamental. Es fundamental. Es decir, en realidad este gobierno con sus luces y sus sombras probablemente deje el legado de la transparencia, el hecho de transparentar lo que hacen los funcionarios públicos, cuánto ganan, lo que reciben, perciben, etcétera. El control social es muy importante. Por eso. Transparencia con control social. O sea, el ciudadano tiene que participar. Solamente el auditor, el control no consegue estar en todos los sitios y en todas las partes. Tenemos que hacer un trabajo junto con la sociedad. Y hoy con la internet y con la evolución de la comunicación fue muy interesante. Hoy hablamos de datos por la mañana y cómo utilizar indicadores para hacer una buena gobernanza y cómo podemos hacer un planeamiento para mejorar la gobernanza. Y hoy la sociedad sabe todo lo que se pasa. Hay un control social muy fuerte. Lo más importante es saber si lá en el interior de Paraguay, de Brasil, de México, hay una persona que mire las cosas y avise que se pasa para la prensa, o para la sociedad, o para la Contraloría. Entonces, el control social es el gran desarrollo del mundo moderno, porque hoy no tenemos más una situación que la información se queda solamente con una persona. Con este aparato estamos al instante en todos lados. En todos lados, sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por acudir a este programa. Les agradezco de corazón. No siempre tenemos la posibilidad de tener personalidades en el programa. Estos son temas que realmente uno debería tratarlo por lo menos 2 horas. Pero la televisión tiene también sus mecanismos, su tiempo. Pero les agradezco de corazón la presencia de ustedes. Es muy importante lo que dijeron. Control ciudadano, buena gestión y transparencia hacen que un país pueda crecer más equitativamente, que es muy importante en nuestra región. Gracias, presidente. Muchas gracias. A ustedes, ministros, también. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, ¿crecen o no crecen, o crece o no crece la delincuencia en Paraguay? En instantes lo sabremos. Ya volvemos. Buenas noches, viceministro Daniel Martínez, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos, para vos y toda la teleaudiencia. Doña Leticia Bravar, del Observatorio Nacional de Seguridad, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, a usted y a toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por venir. Ya les anticipo que hay gente que me dijeron ya hoy, esta mañana que estuvimos hablando en la radio, en 1 de marzo, me dijeron, no les creo ya, no les creo. Creo que disfrazan por una cuestión política, por qué sale en este momento.
Y le decía yo, no importa el momento en que salga, lo importante es que se tengan datos. Y si no creemos, por lo menos tenemos los datos y el próximo informe ya vamos a poder contrastar con algo, Sí. ¿verdad? Nosotros hoy, voy a ser un poco irónico, hoy decíamos, era el día del animal, el día de la empanada, pero también vimos que muchos era el día de la amargura. Hoy un día de buenas noticias, donde usando tus metáforas de gritar goles, y hoy más en lo deportivo y números que son bastante gráficos de situaciones y son muy o imposibles de maquillar. Acá tenemos nada más y nada menos que una licenciada en matemáticas, medalla de oro. Sin embargo, escupían hiel, enojados, y queremos saber por qué, ¿verdad? Porque esto está abierto, esto se puede cuestionar. Yo a veces, y hoy ¿Dónde nos preguntábamos destilaron todo, hiel? en redes, en comentarios, y nos preguntamos, ¿qué es lo que molesta? Que ahora estemos especialistas en el área al frente del Ministerio del Interior, que ahora sean matemáticos los que opinan y no médicos o abogados de otras áreas. ¿Qué es lo que molesta? Que ahora abrimos y se puede auditar todo en el Ministerio del Interior y antes no se podía saber cuánto salía una bala o cuánto salía un helicóptero. ¿Qué es lo que molesta? Que nosotros, y te invito al salir, Carlos, puedes venir conmigo. Yo vengo manejando mi auto, el ministro anda así, Leticia obviamente también. No andamos con 10 guardias por todos lados. ¿Qué es lo que molesta? Por eso nosotros queremos poner esto a consideración. Hablamos de tasas nada más y nada menos que de homicidio doloso, que es imposible en todo el mundo cuestionar porque esconder, voy a ser un poco crudo, esconder cuerpos de homicidios es casi imposible. Y son los índices que se toman en todo el mundo para determinar si sube o baja la criminalidad. Para nosotros, muy contentos de que bajó y bajó enormemente, lo va a explicar la licenciada, pero para Ahora, otros parece claro, que no les gusta ahora, pero nada. el índice, a ver, bajar los índices de criminalidad no es sinónimo de mejorar la percepción de seguridad. Sí, Sin duda. Es que al analizar la seguridad de un país se debe tener en cuenta que existen dos dimensiones. La dimensión objetiva, que es la que se mide con los registros administrativos, y la dimensión subjetiva, que es la que se mide con las encuestas de percepción de seguridad. Es muy importante que la ciudadanía y que los distintos actores involucrados en materia de seguridad pública tengan acceso de primera mano a datos actualizados sobre seguridad y convivencia ciudadana. Por tanto, el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional, está trabajando en aspectos técnicos muy importantes. Primeramente, en la informatización de las denuncias a través del sistema de información policial, que hace que el subregistro sea nulo, permite tener la información en tiempo real y también brinda al ciudadano un mejor servicio en la toma de la denuncia. Y el trabajo que realiza el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que desde el año 2015 está trabajando con una base de datos de víctimas de homicidio doloso que permite un alto nivel de desagregación de variables y justamente hace que el subregistro cifra negra sea también nulo. Eso es importantísimo, Carlos. Ahora el subregistro es cero prácticamente, y es así en cero. todo el mundo, ¿verdad? Ahora, explíquenme ustedes dan estos datos, la Sí. gente no les cree. ¿Por qué creen que no les cree? Yo voy a disentir respetuosamente contigo. Está Yo bien, creo que perfecto. hay algunos que interesadamente dicen que no nos creen, cuando en realidad saben muy bien que esto es realidad. Y permitime, no sé si puedo mostrar, ¿verdad? Sí. Acá están los datos. Acá está dividido por periodo. ¿Por qué por periodo? Porque lo hicimos, terminó ahora el 15 de agosto. Y acá vemos, periodo 2008, 2003-2008, 67,17 homicidios por mes. 2008-2013, 58,83 homicidios por mes. Y 2013-2017, al 15 de agosto, 50,99. Una disminución de 17 muertes menos por mes en cuanto al periodo 2003-2008 y 7,84 menos que en el periodo 2008-2013. Estos números son irrefutables. Estos números están abiertos a ser auditados, peritados o lo que se quiera hacer, como es todo hoy en el Ministerio del Interior. Y por eso yo te decía, permitime Pero decir, yo le pregunto- creo que la gente cree y algunos Pero le pregunto, interesadamente no quieren creer. ¿los índices son altos o no?
En un país como Paraguay, para un país ¿Qué como te va a decir Paraguay, el licenciado? los índices son La altos. ¿o no? tasa de homicidio doloso para el año 2016 es de 9,76 víctimas por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidio se encuentra muy por debajo del promedio americano, que es de 16,3. Es decir, estamos con un nivel bajo de tasa de homicidio doloso. ¿Y en cuanto a los motochorros? Bueno, en cuanto a los motochorros, otro gran número que queremos nosotros destacar, y esto lo decimos porque queremos valorar el trabajo acá de una agrupación que rápidamente se ganó la confianza de la ciudadanía, que quiero decir acá también fue de la visión y trabajó en su implementación antes de ser comandante ya, el actual comandante de la policía, el comisario Luis Rojas, y que desde abril, ya con la administración del ministro Lescano, que le dio todo su apoyo y es Al Grupo Lince. nuestro orgullo, el Grupo Lince. Teníamos picos de 122 en octubre del 2016, 122 hechos denunciados. Durante no este bajaba gobierno. de 100. Sí, Durante estamos este hablando gobierno, del año pasado. el periodo. Desde la implementación del Grupo Lince se ha reducido a 72, 63, 60, 70 hechos punibles. O sea, a la mitad de los hechos que teníamos en el peor momento y que se empezó a visibilizar este fenómeno, que es un fenómeno nuevo en el país. Antes no se hacía esta discriminación ¿Por qué de es tan motos fluctuante? asaltantes. ¿A qué se debe la fluctuación de hechos realizados por motochorros? Nosotros- En todos los hechos punibles siempre hay una variación intermensual, pero al medir el nivel, promedio. el promedio, vamos a decir, de los hechos punibles, se tiene que tener en cuenta siempre el año cerrado. Por eso es que las tasas se calculan con año cerrado. Acá vemos, y si bien es fluctuante, sí podemos ver que a partir de abril, creo que tienen las placas, vemos que el descenso es continuo. Si bien hay algunas variaciones, es continuo, y nosotros en seguridad hay medidas que se toman a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Obviamente muchas veces no vende, entre comillas, hablar de las medidas a largo plazo. Más bien, la ciudadanía con justa razón exige las medidas de corto plazo, que son normalmente las policiales. Y en ese sentido el gobierno ha asumido que los robos protagonizados por motociclistas era un problema. Se ha conformado un grupo de élite de nuestra Policía Nacional y que está dando resultados Ahora, realmente ¿Y sorprendentes. qué características tienen los motochorros? Características en quiénes son los que cometen este tipo de Exactamente. hechos. ¿Qué características tienen los que cometen este tipo de hechos? Bueno, ahí nosotros podemos hablar desde la experiencia, porque hoy decíamos esta mañana en la radio, ¿verdad? Que tengo que decir, comentamos toda la repercusión que tuvo. Eso significa que muchos están pendientes de tu programa, Carlos. Aprovecho para destacar eso, ¿verdad? Hoy ya comentábamos en la radio, no somos muy afectos en Paraguay a hacer encuestas de victimización, a hacer trabajos estadísticos, y acá la licenciada va a poder decirlo con mayor razón aún. Escuchábamos cuando discutíamos un crédito que mañana se trata otra vez en el Sí. Congreso, que incluye estadísticas, encuestas de victimización, que no quieren algunos, y muy pocos, porque tenemos mucha esperanza que va a salir el crédito. Uno tiene que tener datos Invertir eso. para después invertir en, Es la única forma de trabajar sí, científicamente. claro, en mejorar la seguridad pública. Es la única forma de trabajar científicamente. Pero tu pregunta, empíricamente, al ser hechos protagonizados que requieren de ciertas habilidades. No, lo que O sea, manejar una moto. Claro, lo que yo pregunto es ¿tiene una franja estar etaria? hecho, sí, ¿Verdad? son normalmente de sexo masculino. Son generalmente de sexo masculino. Ahora, 18 a 29 años de exactamente, ¿son o no son desempleados? También es importante Saberlo. saberlo, ¿verdad? Para saber si en qué área o etaria uno tiene que tratar de darle más empleo a la gente. El crimen, por ejemplo. Sí, el crimen es un fenómeno plurifactorial, Sí, tiene sí, muchos tiene factores. muchos factores, Uno es ciertamente. el social, el que mencionás, Sí, ¿verdad? sí. Podría ser la causa del desempleo, podría ser la causa cuestiones policiales. Entonces, al tener una infinidad de factores, el enfrentar el crimen también tiene que ser desde diferentes Claro, ámbitos. por eso. Por eso digo, hay acciones que tienen que ser a corto plazo, como el Grupo Lince, como actuar la policía, como combatir la corrupción policial, como tener especialistas al frente de ciertos departamentos. Pero hay otras acciones que son a mediano y largo plazo que son sociales. Sí. Inversión en educación, inversión en salud. creación de en salud, infraestructuras. Y todo eso se está trabajando. Lo que a nosotros compete principalmente es lo que hace un organismo de seguridad
lo que hace la policía y lo que hace el Ministerio del Interior. Obviamente. ¿Cuánto se redujo de mayo a esta parte la acción de motochorros teniendo en cuenta Sí. la aparición del grupo Lince? En realidad la disminución continua y significativa se dio desde abril hasta agosto Hasta ahora, que va este estudio, de una disminución del 41% a nivel nacional. De 101 robos perpetrados por motociclistas se registraron solamente 60. Eso El índice más bajo, de abril es el a- porcentaje más bajo. Sí, y hubo una reducción del 70% en Central. Esto hablo desde abril hasta julio. De 56 robos perpetrados por motociclistas se registraron solamente 17. en el departamento central. Central. Claro, pero veo que de junio otra vez que se produce 63, 60, llega a 60. 60 de julio. 60 de 60 julio, de agosto, ahora estamos en septiembre. volvió a subir otra vez. Y es una fluctuación Eso, mínima. sí. Vos te das cuenta que de 122 bajamos a 60 y ahora estamos en 63, 70. Tenemos 2 promociones recién del INSE. 2 promociones. La gente nos pide en todos lados que vaya al INSE. Ahora están en cada cupé, por ejemplo. El problema es el siguiente, es decir, los hechos perpetrados por esta gente terminan normalmente en algún herido y en algunos casos en muertes. Y eso impacta a la gente. Sin duda. Que alguien que venga en moto, alguien que está caminando tranquilamente, volviendo de la universidad a la casa, sea asesinado a tiros. Es un en hecho la calle. punible muy artero. Totalmente. Con una disparidad Entonces de fuerza tiene un muy- fuerte impacto en la Sin opinión duda. pública. Y un hecho como eso echa por tierra 10 Todo detenciones. Sin Exactamente, duda, 10 sin duda. detenciones. Nosotros somos conscientes de ello y hoy hablábamos contigo y nosotros escuchábamos la semana pasada Sí. cuando hablabas con Elisa Ledesma de la Policía Nacional. Esto es un trabajo titánico, es un trabajo día a día, un trabajo donde un hecho es desmoralizante a veces, Totalmente. ¿verdad? Porque es un trabajo de día y ocurre un hecho y obviamente los titulares son ese hecho y no el trabajo continuo que se viene haciendo. Pero es justamente esa nuestra misión. No, está bien. A mí me Acercar encanta. los a mí me datos encanta- objetivos a la percepción de me la encanta gente. que se tenga me encanta que se tengan estos datos, pero me gustaría que alguna vez figure en algún lugar, en otra hoja. Las causas. No. Acá estamos. Vemos que tenemos, y perdón, esto de pasarse la mano por la lengua, denuncia de hurto y robo de vehículos, homicidio doloso, denuncia de hurto y robo de motocicleta a nivel nacional, denuncia de robo de objetos a nivel nacional y después histórico de robo protagonizado por motociclistas. Pero hay un hecho que todavía no figura acá y es el gol que tiene que meter este gobierno, que si no mete todo esto queda en la nada. El EPP y los secuestrados. Si ahí no hay por lo menos 2 o 3 liberados, todo esto Estamos de acuerdo, mira, y son datos que van a servir para que usted, la gente va a decir, bueno, está bien, tiene esos datos para hacer propaganda, pero ¿y los secuestrados? Hay algunos que están 3 años, hay otros que están 2 años. Entonces, ¿Puedo seguir tu metáfora futbolera? sí, dale. Sin duda, para nosotros quienes somos integrantes de los organismos de seguridad, del Ministerio del Interior, presentar estos números no significa que nos olvidemos que hay 5 compatriotas que están secuestrados, que están lejos de su familia, y no significa que no nos dediquemos 24 horas del día a tratar de que esos compatriotas regresen sanos y salvos junto a sus familiares. Ese es un esfuerzo del día a día. Esa un eficiencia, esfuerzo pero donde genial, está el pero genial, doctor. FTC, y eso quería decirte, la FTC trabajando, que tiene sus voceros, que son los que están en lo operativo, por eso yo no me quiero explayar mucho en ello, pero voy a seguir con tu metáfora. Estamos ganando partidos, estamos metiendo goles y nosotros también queremos ganar el campeonato. Sí, pero porque es como pensamos que eso es un campeonato. genial, pero yo te digo una cosa, doctor. Es como que estás ganando los partidos de la segunda división. Queremos ganar el campeonato. por El eso te clásico decía. tenés que ganar para ganar Sin el duda, campeonato. Y sin el duda. clásico son los secuestros. Aún tenemos El clásico tiempo. son ese grupo que desde hace más de 15 años viene 17. azotando al país. Entonces, es como que la sensación no se pierde. Esto parece, yo te digo sinceramente, a mí me encanta, pero mucha gente cree que es propaganda. Presentar números Hay que tener algo para partir. es la base Perfecto. de un trabajo científico que queremos hacer en seguridad. Totalmente. Por eso abrimos esto, reitero, esto está abierto a toda la ciudadanía, a todos los especialistas, para que se acerquen. Y yo creo y quiero creer todavía en que mucha gente se pueda acercar a tratar de buscar soluciones todos juntos. No a tratar de poner el palo en la rueda o no
a tratar, y en eso yo diciendo, ya dije recién, voy a reiterar, yo creo que sí la gente cree porque esto es imposible de maquillar. No. Ahora, obviamente hay gente interesada que tiene que esconder su mala gestión, desconfiando de la buena gestión de otros. Tenemos con nombre y apellido de la víctima, con cédula e identidad de la víctima. Son datos objetivos. Ahora, Yo los no digo que secuestros haya- lo que yo no digo levanta que esté mucho maquillado. es el nivel de Claro. la percepción de inseguridad. Yo no digo que esté maquillado. Son cosas diferentes. Pero ¿a quién te referís? ¿A quién me refiero? Claro, cuando decís gente interesada, ¿quiénes son los interesados? Hay gente Identificarla. interesada. Voy a volver a mencionar, ¿verdad? Yo me pregunto y nos preguntábamos hoy, cuando nosotros salimos algo que no es un logro solo del Ministerio del Interior, sino es de todos los paraguayos, de la Policía Nacional que tiene casi 30.000 hombres, cuando pensamos que todos tienen que estar contentos, vemos que algunos destilan hiel y pensamos, ¿dónde adquirieron esta gente sus conocimientos en seguridad? ¿En la Facultad de Medicina? ¿O adquirieron ¿A vos por te ser referías- cercanos te referías a la senadora de Cire Masi? a anteriores ministros del Interior? Espera. ¿Te referías a No la solo senadora ella, Masi? hay algunas personas que sin ningún motivo trancan por trancar. ¿Qué es lo que molesta? Que hoy haya especialistas y haya datos objetivos que se muestran y están abiertos. ¿Qué es lo que molesta? Que nos robamos un centavo del Ministerio del Interior y que se pueda auditar. ¿Qué es lo que molesta? Que andamos en la calle tranquilo con la ciudadanía, sin choferes, sin guardias, sin autos blindados. Yo no sé qué es lo que molesta. Entonces decimos, acá hay datos objetivos, acá hay números que pueden ser contrastados. Ojalá todos juntos festejemos los goles que convirtamos. Basta de hacer un Cerro Olimpia de una cuestión tan delicada como es la seguridad. Sí, ahora, ¿dónde uno puede entrar para ver estos datos? Está el acceso a la información pública a través de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio del Interior. El observatorio genera informes semanalmente para la ciudadanía, para alumnos, docentes, para el que esté interesado en tener alguna información. También Ahora, para investigaciones. Me parece espectacular porque esto es muy interesante para la gente que hace investigaciones, pero te vuelvo a insistir, doctor Martínez, viceministro. Hay dos luchas que este gobierno tiene que ganar. Una es contra el EPP, ¿verdad? Y tiene que ser contundente, cuando meten goles tiene que ser contundente. Y el otro es contra el narcotráfico. Y en las dos están perdiendo y por goleada hasta el momento. Yo le decía, y acá le tuve, en el mismo lugar está sentado, el ministro de la Senat, el ministro antidrogas, me decía, solamente alrededor del 10% de lo que circula por todo el país es lo que se decomisa. El 10% de las drogas que circulan por el país es lo que se decomisa. Y además brindó este dato, que creo que es muy ilustrativo también para entender por qué algo tan peligroso como el narcotráfico está invadiendo Paraguay. La corrupción ayuda mucho. Un barco, una barcaza sale del norte del país, llega al sur, recorre 800 kilómetros, pasa a la Argentina. Hay convoyes de camiones que vienen del norte del país, llegan por Asunción, se van por Bolivia, cruzan el Chaco, se van a Bolivia, con destino a Chile. Otros van por el este del país. ¿Quién los controla? Bueno, Esos son los datos que uno espera, porque es lo que finalmente determina tu buena gestión. Esto es muy lindo, pero lo otro es fundamental. ahí volvemos, y yo obviamente, ahí volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Cuando uno relata un hecho o una modalidad delincuencial, obviamente esto pareciera ser queda en un segundo plano. Sin embargo, son estos números los que demuestran en general cómo el crimen está en una sociedad siendo determinada. combatida. Claro, está y siendo cómo está combatida. siendo combatido. Sí. Entonces, para nosotros esto, y no es que nosotros arbitrariamente hoy en el ministerio dijimos, mira que estos números son muy lindos y vamos a traer. No, son los números que tienen menor índice de subregistro, son los números que en todo el mundo se utilizan como parámetro para medir la criminalidad. Obviamente, y eso la licenciada puede explicar mejor, estos datos objetivos tienen la contracara, que son lo subjetivo de cómo la gente percibe. exacto. Y ahí un hecho, así como el que vos estás relatando, o una secuestros. modalidad, tiene muchísimo impacto. Claro. Y ese es el gran desafío nuestro. Porque- que estos hechos lleguen a la percepción de la gente, o que estos números, mejor Pero, dicho. claro, pero atendé, doctor. Decía, cuando le mataron a Pablo Medina,
hablamos con un intendente de la zona de donde le mataron. Y a mí se me quedó, porque es muy ilustrativo el comentario que hizo, y se me quedó profundamente. Él estaba molesto porque después de la muerte de Pablo Medina, la ciudad estaba llena de policías. Y me dijo en la radio, me dice, ya no queremos tantos policías. ¿Y por qué? ¿Eso no le va a dar seguridad? No. Se va a reducir el comercio en un 60-70%. Bueno, Los empresarios de Pedro Juan Caballero, los empresarios paraguayos y brasileros con quienes hablamos hace más de un mes en Pedro Juan, le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el comercio en Pedro Juan, en Amambay, si se combate eficientemente el narcotráfico? decía lo mismo, me supongo, que bajaba los porcentajes. Exactamente. Entonces, Se va a fundir. Entonces, ahí está. Ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, el motochorro son dos. Te eligen a vos, me eligen a mí, le eligen acá a la ingeniera, todo, pues genial. Pero el narcotráfico abarca a Es mucha estructural. gente. Es estructural. estoy de abarca a acuerdo mucha contigo, gente. Carlos, Entonces, y eso es mucho justamente más lo que impacto. decíamos. Hay medidas que tienen impacto a corto plazo. Las policiales son una demostración de ello en este tipo de hechos punibles. Y en este tipo de hechos punibles estamos teniendo una mejoría que es evidente con estos números. Hay otros hechos, como los estructurales, que afectan varios estratos de una sociedad y que es cultural casi Sí, por lo que sí, acabas sí. de relatar, Sí, sí. o es cultural, ¿verdad? Hay que decirlo, que implican la aplicación de medidas que vamos a ver resultados a mediano y a largo plazo. Obviamente todos los ciudadanos no tenemos esa paciencia para esperar que estos resultados se vean a mediano o largo plazo. Y ese es el gran desafío que tenemos los organismos de seguridad y todo el gobierno, ¿verdad? Porque acá no se necesita invertir solo en seguridad, sino que hay que enfrentar el crimen como un fenómeno plurifactorial que decíamos. La prevención debe ser integral, debe ser social, debe ser de infraestructuras, debe ser cultural y obviamente debe ser policial. Y debe son ser esos datos educativa, los que hemos y debe sin ser duda, educativa sin duda, también, sí. sin duda, Si queremos cambiar la cultura. sin duda. ¿Me permití una recomendación? Sí. La próxima vez que presenten, agreguen los Sí. datos de los secuestrados y agreguen los datos de la droga. Tenemos, Sí, de las drogas. justamente hoy Está estuve abierto. trabajando. Tenemos lo Tenemos de los informe secuestrados. del Sí, Departamento Antinarcótico de la Policía exactamente. Nacional tenemos. con los procedimientos, las incautaciones de marihuana, de cocaína, de crack, los allanamientos, las detenciones, las aprehensiones, que miden justamente la gestión policial. Podríamos Así que hablar podemos, de un incremento enorme si nos invitan en las nuevamente. incautaciones también de drogas en los últimos meses. Sí, sí, Y sí. yo Sí, ahí es quiero cierto. decir, Es cierto. hay que valorar el entendimiento que tienen hoy el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional, algo que no es muy habitual y que están trabajando en forma coordinada, que está todo el apoyo desde el presidente de la República y del ministro del Interior al comandante de la Policía Nacional, que debemos sacarnos el sombrero frente al comandante que tenemos. Una persona íntegra, una persona formada y una persona que está luchando día a día por combatir la corrupción en las fuerzas policiales. Y eso se ve también en números. Lastimosamente no trajimos, pero aprovecho para que nos invite otro día. El número o la cantidad de droga incautada en los últimos meses es impresionante. Totalmente. ¿Cómo se ha incrementado? Está bien, pero no te olvides, es apenas el 10% de todo lo que se produce. Vamos a contrastar esos datos. Hablar con el ministro de la Senat. Sin duda, Hablar con el vamos a ministro de la contrastar Senat, con esos ¿verdad? datos. Pero es importante para que esto no sea, la gente no le diga esto es propaganda. Propaganda es un concepto bastante amplio que mostrar lo que se está haciendo bien. Si lo quieren decir propaganda, entonces Claro, es te van propaganda. a decir y evitar, mostrarla. Es decir, la gente lo que quiere es de sus autoridades que le cuente la realidad tal cual es. Acá está la realidad. Esto es inalterable y vuelvo a decir, nos trajimos lo de droga, pero nos comprometemos y sería otra oportunidad de hacer Perfecto. lucir el trabajo de la Genial. policía. No, genial, y reitero, y lo digo hoy, yo creo que no estamos quedando sin tiempo. Todo esto que nos produce alegría no significa que nos olvidemos de los 5 ciudadanos paraguayos que hoy lastimosamente se encuentran lejos. No significa que nos sigue siendo nuestra prioridad y que nos ocupamos 24 horas del día a eso. Hay una fuerza de tarea conjunta, hay voceros de esa fuerza o hay un vocero que es el que está autorizado a dar los detalles operativos de ello. Por eso yo no quiero profundizar en ese tema, pero no significa que todos los que hacemos, y que creo que todos los paraguayos y paraguayos, y se ha demostrado eso porque también hemos visto
las marchas que se hicieron para el gobierno nacional son un mensaje positivo y claro y desmitificador de que las comunidades cercanas a este grupo armado que se encuentra en el norte tenían la simpatía de la ciudadanía. Es todo lo contrario y lo vimos en los últimos días. Y creemos que ese es el camino. Paraguayos juntos, todos luchando contra este mal que nos aqueja ya por más de 15 años a nuestro país y que creemos que pronto va a tener una solución que todos deseamos. Bueno, te comprometo. Cuando tengan los datos nos avisan y volvemos a estar en la radio acá y acá en el péndulo, ¿sí? Tenemos y ya está en internet, inclusive podamos traer acá. Y los datos de secuestros también tenemos. Desde el año 1978 tenemos los datos de secuestros. Secuestros también. Genial. Bueno, gracias por asistir, doctor. Gracias, Leticia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espectacular los datos. Y bueno, falta contrastar con otros, ¿verdad? Para que esto realmente sea efectivo y sea creíble. Eso es lo que tienen que buscar, que la gente les crea, que confíe en las instituciones. Buen trabajo sirve, pero la buena comunicación es mucho mejor. Sin duda. Hoy comunicar es la gestión ya. Y es lo que buscamos, ¿verdad? Pero que la gente entienda. Con la realidad. Esto está abierto. Voy a volver a decir, no me voy a cansar. No se puede esconder el cuerpo. Un muerto no se puede. Y esto no es, reitero que esta mañana nos sentamos todos y dijimos, mira qué lindo los números de homicidio y vamos a mostrar eso. Pero no te es olvides, el índice en todo el mundo. Pero te cuento que hay cuerpos que hace 3 años no se encuentran. Están secuestrados en los montes. A esos hay que también rescatarlos. Reitero, el compromiso nuestro es una lucha de 24 horas. En ese sentido, estos números son buenos, estos números son golazos, pero queremos y vamos a luchar, siguiendo tu metáfora futbolera, por ese campeonato. A llegar al campeonato, perfecto. Sí, Me señor. parece muy bien. Gracias, viceministro. Gracias, Leticia. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de las campañas electorales, las imágenes. Interesante el tema. Así que te invito, viceministro, a que te quedes a escuchar y ver. Vamos a la pausa. Entramos en el último bloque del péndulo para hablar sobre las campañas electorales, la imagen de los políticos. Y estamos en compañía de Estela Rojas, decana de la Universidad de Columbia, que organiza este seminario, este congreso, y también acompañado de Jorge Barnés, quien es nada más y nada menos que el decano de comunicación de la Universidad Camilo José Cela de España. Así que, ¿qué tal, doña Estela? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estamos sí con un programa internacional de la mano de la Universidad Camilo José Cela. La Universidad Columbia hoy inició el curso de simulación, campaña electoral e imagen del candidato. Arrancamos con mucha fuerza, los participantes pueden decir cómo estuvieron hoy trabajando dentro de la simulación y desde una mirada práctica a lo que ocurre realmente dentro de partidos políticos que hacen desde un país, desde una región en particular, en nuestro caso. Entonces, se divirtieron, trabajaron muchísimo. Como decía, arrancamos desde hoy, vamos hasta el viernes. Los cursos son desde las 14 hasta las 21 horas más o menos en el World Trade Center. Y a partir de mañana a la tarde están llegando los expresidentes de América Latina, ¿verdad? Ellos van a estar compartiendo. La calle Herrera de Uruguay, sí, Maguad de Ecuador, Fox de México y Dualde de la Argentina y también Nicanor Duarte Frutos en representación de Paraguay. Del Paraguay. Todos estos expresidentes conforman el equipo de asesores del CICMAC, que es el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela. Entonces, ellos van a estar todo el día viernes dando conferencias y el día sábado tenemos la mesa redonda con los 5 expresidentes. Ahora, ¿y cómo se forma una campaña electoral y la imagen de un candidato, don Jorge Barnés?
Bueno, pues se forma con mucha paciencia y con mucha colaboración por parte de todos, ¿no? O sea, la imagen es muy importante hoy en día en el siglo XXI, en el mundo en el que vivimos, en un mundo completamente globalizado, en donde los medios de comunicación llegan a todas las partes del mundo y además llegan con una inmediatez tremenda. Esto es como la mujer del César, que no basta con serlo, sino que hay que parecerlo, ¿no? sí. Entonces hay que trabajar muchísimo con los candidatos y sobre todo es una cuestión muchas veces psicológica, ¿no? Tienen que entender que es muy importante no solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen y no solamente el mensaje, sino cómo se transmite ese mensaje. Es una tarea interesante, pero sobre todo es una tarea que, como yo digo, que implica un feedback continuo donde los asesores intentamos orientarles y ayudarles de nuestra manera y ellos tienen que intentar como receptores recibirlos de la forma en la que nosotros... Generalmente no lo hacen. Generalmente no, pero hoy en día cada vez más. Pero sí, creo que hoy día entienden que el marketing es importante. La importancia del marketing yo creo que se está profesionalizando muchísimo. Esto que antes era de manera más o menos intuitiva, en donde bueno, pues siempre había una persona que te ayudaba de alguna forma. Yo creo que hoy en día ya los dirigentes políticos, sobre todo a nivel ya presidencial, ya tienen sus equipos de asesores, sus equipos que les ayudan y les orientan, tanto en el marketing como en la imagen, como en el mensaje, en los discursos. Yo creo que cada vez se lo está tomando más en serio, sobre todo por las consecuencias. Las consecuencias que tiene se nota además muchísimo cuando una campaña electoral está profesionalizada y hay gente detrás, que cuando una campaña en donde bueno, pues se va haciendo un poco... Camino al andar, paso a paso. Efectivamente, como decía Joan Manuel Serrat, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Que es catalán y vamos a tener la oportunidad de hablar de Cataluña también en algún momento. Pero está bien, usted es comunicador, ¿verdad? Sí. Está en el tema. Yo también soy comunicador. Y es impresionante la importancia de los gestos, de lo que se dice, de lo que se calla, de la entonación, de la forma como se comunica. Es impresionante, ¿verdad? Y uno, desde el conocimiento, uno lo puede entender y puede medir si el candidato está siendo sincero o no es sincero, si está inventando o está repentizando o lo tiene bien asumido, etc. Todo eso es genial. Pero en países como los de Sudamérica, ¿qué valores son importantes en la imagen del candidato? Pues fíjate, la imagen no solamente es la imagen corporal, como muy bien dices, de los gestos, de los movimientos, que evidentemente tiene su importancia, incluso el propio paralenguaje, la forma de hablar que tienen los dirigentes, el ritmo, la velocidad, la modulación, todo eso hace que el mensaje pues, entre de una manera más suave en los ciudadanos, más creíble, de una manera más tranquila. Pero para mí, yo creo que acabas de dar un poquito en la clave. Yo creo que hay otra parte que es la imagen psicológica, que es lo que transmite ese candidato político, y ahí sí se ganan y se pierden elecciones. Por un buen gesto es muy difícil que pierdas, pero como el candidato no sea humilde, como el candidato no sea lo suficientemente prudente, no entienda cuál es el papel que tiene que desempeñar y sobre todo por qué está ahí. Porque muchos dirigentes políticos no acaban de entender cuál es su labor fundamental, que es servir a los ciudadanos, representar a la ciudadanía e intentar ayudarles en la toma de decisiones, ¿no? Como una persona, su imagen sea arrogante, sea distante, no sea próxima, tiene mucha dificultad para poder gobernar. Y eso es muy difícil de trabajar porque son cuestiones ya de personalidad, son cuestiones ya de carácter, y ahí sí se pierden elecciones. Ahora, le pregunto a los dos, a la decana y a usted también como experto en comunicación. Un tipo como Trump rompe todos los esquemas. Sí. Es decir, todo lo que nosotros aprendimos... Sí. ¿Verdad? Se va al tacho con una persona como Trump, porque es soberbio, porque es apolítico, no dice lo políticamente correcto, pero dice exactamente lo que su audiencia quiere escuchar. Entonces llega con mucho más fuerza que otros candidatos. Entonces es un fenómeno que hay que analizarlo también desde esa perspectiva. Pero volviendo a Paraguay, estamos en campaña electoral. Estamos en campaña electoral. Me imagino que usted sabrá algo de la realidad de Paraguay. Más o menos. Bueno, primero ustedes cuando pensaron en este congreso, en este seminario, ¿por qué lo hicieron? Justamente, bueno, tuvimos la experiencia en el mes de junio en Madrid, donde fuimos un grupo de paraguayos a participar del curso de simulación de gobierno, ¿verdad? Y vimos las bondades que implica y sobre todo, como decía Jorge, tratar de profesionalizar a la gente que está en la arena política. Y bueno, esa fue la intención de decir la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Columbia
quiere llevar este curso para que puedan participar una mayor cantidad de gente, y más en este periodo en que estamos trabajando en distintas campañas. Tuvimos mucha aceptación de parte de gente que están hoy trabajando por distintos partidos. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es la participación de empresarios que no necesariamente están con un interés en participar en la política, pero sí desde la visión de ellos quisieran saber cómo se gestiona una campaña y cómo es el accionar de todo ese proceso eleccionario, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando y bueno, y como academia queremos tal cual seguir en un proceso de profesionalizar a la gente que tiene que estar en la conducción de nuestro país. Ahora, la imagen tiene que ser real. Sí, evidentemente. Uno puede inventar algunas cosas, pero el candidato lo tiene que asumir. Lo tiene que asumir y además se nota. O sea, cuando alguien es ficticio, cuando alguien trata de comportarse como no es, los ciudadanos automáticamente lo advertimos, ¿no? Hay uno de los consejos que son fundamentales y además esto es muchísimo más sencillo. Yo a los alumnos en la universidad lo digo y que pueden ser alumnos que son empresarios, que son dirigentes políticos. O sea, tiene que ser el principal valor que tiene un dirigente político es ser natural y ser auténtico. E intentar luego posteriormente ser diferente. O sea, cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia postura, debemos tener nuestro propio estilo, nuestra manera. No podemos ser alguien del montón o no podemos ser imitadores de nadie porque las malas imitaciones se notan mucho. Tenemos que tener nuestro propio estilo y tenemos que ser diferentes de alguna forma. Antes hablabas de Donald Trump, que ha roto muchos moldes, ha roto muchos paradigmas, ¿no? Así mismo. Algunas veces que estudiábamos y que más o menos seguíamos. Claro, ahí hay que estudiar muchísimas cosas, porque el problema ya no es Donald Trump, sino es todo el contexto que estaba al lado suyo, ¿no? O sea, teníamos una candidata que era la señora Hillary Clinton, que la campaña pues era muy plana, porque era una señora que conocíamos desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, toda campaña electoral tiene que tener su grado de sorpresa, toda campaña electoral tiene que tener su lado de pasión, de persuasión, de misterio, efectivamente. O sea, tenemos que despertar la atención de la gente. La señora Hillary Clinton no podía despertar nada porque la conocíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por lo tanto, Donald Trump se vio favorecido por una mala elección del Partido Demócrata, por un contexto económico que también le favorecía mucho y sobre todo porque supo dar y hablar a los ciudadanos norteamericanos o a determinados ciudadanos norteamericanos lo que querían escuchar en ese momento. Es decir, vamos a ser nosotros mismos y América para los americanos, que es una frase muy corta, muy directa, muy sencilla, pero que le hizo ganar las elecciones. Pero es brutal. Pero es brutal. Sí, porque directamente dice, bueno, América para los americanos significa aquellos mexicanos, aquellos hondureños, aquellos guatemaltecos, etcétera, etcétera, fuera. Eso es una parte. Sin decirlo. Sin decirlo, aunque muchas veces lo decía, sí, con el tema directamente, del muro, ¿no? Pero también venía a decir otras cosas. América para los americanos también venía a decir vamos a dejar de subvencionar a otros países, y vamos a dejar que nuestras empresas ganen dinero en otros países o se lleven... Y que vengan acá y generen fuente de trabajo. Incluso llegó a decir alguna empresa norteamericana, si te vas, dejas de recibir las subvenciones. Así mismo. Entonces, yo creo que era un mensaje no inventado, no intuitivo, estaba muy bien pensado, estaba muy bien trabajado. Y luego la peculiaridad, la singularidad que tenía el propio candidato, hizo que todo eso, porque esas frases y ese mensaje dicho por Hillary Clinton no podía ser, es impensable. Solo ese mensaje lo podía dar una personalidad como Donald Trump. ¿Cuánto de la decepción de la sociedad hacia la clase política sirve para irrupción de candidatos con ese discurso? Porque es un discurso agresivo. No es un discurso de un demócrata moderado. Políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto y no es el único caso. No. Ahora mismo los outsiders, la gente que está apareciendo en el mundo de la política, que vienen al margen de cualquier partido político, que vienen al margen de cualquier institución, que no tienen ningún tipo de experiencia en el ámbito de dirigir, de gestionar, de todo. Pero es hartazgo a un cierto tipo de líder político. Sí, más que hartazgo, que también puede ser hartazgo, yo creo que es decepción. Yo creo que parte de la ciudadanía de muchísimos países, incluyo España, donde ha vivido una década, hemos perdido una década por la crisis económica, la gente estaba decepcionada y la gente se decepciona muchas veces por la corrupción, la gente se decepciona cuando ves a un dirigente político que es partidista, es decir, que se preocupa más por él o por su partido que por el servicio general. Entonces, todo eso hace que
que la gente esté abierta o sea receptiva a determinados mensajes que son políticamente incorrectos y que rompen un poquito el paradigma de lo que es la clase política habitual a la que estábamos acostumbrados y les crean. Ahora, ¿y por qué, don Jorge, por qué no se da esa misma situación en otros países donde la gente sabe, pero porque sabe y lo siente, que la clase política no satisface su sueño de mejor calidad de vida? Sabe perfectamente que sigue metiendo a sus parientes, a sus amantes, a sus amigos, a su correligionario en la función pública, sin estar preparado para el cargo que ocupan. Y aún así siguen votando por ellos. ¿Qué pasa en esos países? Hombre, ahí podríamos ver muchos factores y yo creo que el tema cultural, el tema tradicional, es que no podemos establecer comparaciones, ¿verdad?, de diferentes países cuando esos países pues vienen de trayectorias distintas. Bien es cierto que cada vez la gente es más crítica y cada vez la gente es más crítica también porque los medios de comunicación están al mayor alcance. Hoy en día te levantas desde por la mañana, abres el teléfono móvil, ¿no? Sí. Y ya estás completamente comunicado y ya sabes lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Siria o con el al instante. Al instante, además de manera inmediata. Y eso me parece bien. Y yo creo que una de las cosas que yo siempre digo a los chicos en clase, en la universidad y en algunas conferencias, es que mucha parte de la responsabilidad de lo que pasa no solamente es de nuestra clase dirigente, sino también nosotros como ciudadanos, porque tenemos una capacidad crítica. Nosotros no somos seres pasivos. O sea, nosotros también tenemos que tener nuestro grado de implicación y tenemos que exigir a nuestros dirigentes políticos y a nuestros representantes a que hagan las cosas. Pero que el problema es que reaccionamos, claro, usted tiene razón desde el punto de vista de la teoría, es así como debería ser funcionar la sociedad, pero el problema es que no es así. El problema es que nos siguen robando nuestros sueños, nos siguen robando nuestras ilusiones, siguen metiendo gente en la función pública, agrandan la distribución de los recursos para unos pocos, pero por sobre todas las cosas, y eso es lo más grave que está ocurriendo, es la irrupción de gente con totalmente ideas absolutamente populistas, claro, que entonces complican aún más. ¿Por qué? Y porque se van para el subsidio, empiezan a destacar una cultura del no trabajo, sino de esperar todo del Estado, sentado. Entonces se complica la situación. Es decir, los políticos nos defraudan, nos decepcionan. Y los que llegan vienen con ciertas estrategias y armas que complican aún mucho más. Son mensajes muy fáciles, en determinados contextos. En España, por ejemplo, pues apareció el partido político Podemos, ¿no? Sí, Podemos. Que vino de un movimiento social, que fue el 15M, el movimiento 15M. De gente que sirvió para que Venezuela y Chávez se posicionaran los líderes. Fuertemente. Pero todo eso surgió por una crisis económica. Una crisis económica derivó en una crisis social. La crisis social derivó en un movimiento social y movimiento social en un partido político. O sea, y todo es, claro, pero ese partido político subsiste, tiene alimento. Los indignados, como se dice. Los indignados, correcto. Sí. Tiene alimento en una crisis en donde la gente busca desesperadamente una solución a sus problemas que la clase política actual no se los daba. Ahora bien, se acaba la crisis económica, empieza el crecimiento económico y la gente vuelve otra vez a confiar en esos partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque la gente, yo siempre lo digo, la gente no es tonta, otra cosa es que se lo haga, ¿no? Pero la gente sabe perfectamente y sabe identificar perfectamente. Pero cuesta, claro, pero en la vida de los países ese tiempo de desmanejo cuesta mucho. Sí, y sobre todo hay gente que quiere creer determinados mensajes, aunque sepa por dentro que no son factibles, es decir, que no son realizables, ¿no? Pero intentan creer porque saben que esta clase política actual no se lo estaba dando, ¿no? Entonces, bueno, voy a votar a estos, a ver si, ¿no? Aunque sabemos que ese a ver si nunca se va a dar, pero genera problemas futuros a medio y largo plazo. A medio y largo plazo. Pues gente que no tiene experiencia, gente que no sabe gestionar instituciones, que se encuentran con un poder que no están acostumbrados a poder ejercitarlo y, bueno, pues hay veces que hay consecuencias que son muy graves. Ahí está lo de Venezuela, que es el ejemplo más claro. Es un país que tiene muchos problemas. Y que no es fácil de solventar, porque el problema no es que se vaya la clase dirigente actual, el problema es que hay muchísimos años ahí detrás, hay muchas instituciones que llevan, y eso recuperarlo va a costar muchos años. Exactamente. Ahora, ¿y qué pasa con Cataluña? ¿Por qué? Eso digo yo, ¿qué pasa? Le digo, es decir, Alvin Toffler y su esposa habían escrito un libro sobre las olas y compañía, y cómo algunas regiones en determinados países, sobre todo en Europa, fueron independizándose, ¿verdad? Sí. Después de la caída del muro, muchos países se disgregaron, la República Checa, la propia Rusia y otros en pequeños países. Y también hablaban ya en la década de los 80, imagínense, de 80 a 90,
hablaba ya de que aquellas regiones más ricas ya estaban empezando a cansarse de mantener a las regiones más pobres de sus países. Y citaba ya el caso de Cataluña, por ejemplo. Y hay un fuerte movimiento independentista que hoy está aflorando y el lunes podrían ya declarar ser independientes de España. ¿Por qué se llega a eso? Bueno, se llega pues muchísimos años. De todas maneras hay que ver si esa región rica, ¿no? como es Cataluña, de dónde viene toda esa riqueza, ¿no? Evidentemente la riqueza no le viene de la zona, sino también de muchas inversiones del Estado español allí, ¿no? Pero ahí hay un problema, y hay un problema de fondo. Hay un movimiento independentista fuerte, bueno, de momento es minoría dentro de Cataluña, lo que pasa es que hace mucho ruido, y muchas veces los medios de comunicación atendemos al ruido, ¿no? Y no atendemos realmente el que voten 2 millones de personas. Que hacen mucho ruido, como dice Sabina. Claro, hacen mucho ruido como la canción, ¿no? Sí, pero hay otros 5 millones que se quedaron en casa, ¿no? Y también son catalanes, ¿no? Entonces, en fin, hay que ser equitativos. Es importante el mensaje, ya que el 90% de ese 40% que votó por el sí. Sí, es que eran los suyos. Claro, pero el mensaje es, uno lee los diarios y dice, el 90% dijo sí, entonces cree que toda Cataluña decía que sí. No, pero vamos a ver, primero no se produjo un referéndum, es decir, la gente votaba por la calle, no había una junta electoral, no había mesas constituidas, no había un censo, o sea, es decir, es lo mismo que si yo me cojo ahora y pongo una urna en la calle y la gente empieza a votar. O sea, eso no tiene ningún tipo de validez, ni tan siquiera para ellos. De hecho, se han escudado luego, posteriormente, en una nefasta gestión del gobierno español, que es lo de la policía. De la policía. O sea, eso no puede pasar nunca, y menos en un país democrático como España, ni en ningún país del mundo, ¿no? Pero yo creo, no sé, que era un poco la justificación que se estaba esperando en Cataluña, ¿no? Es decir, de la clase dirigente. Sí. Es decir, el que pasara esto. Y el gobierno le dio la justificación. Y se lo dieron. Yo creo que es una crisis y estamos en un problema. Ahora mismo nos encontramos en un problema cuando esto se podía haber gestionado perfectamente antes, con diálogo. El empecinamiento, ¿no? Nunca lleva a nada, y la confrontación nunca lleva absolutamente a nada. ¿Es todavía posible evitar ahora la separación en este momento así? No, se va a evitar, es decir, la separación no se va a dar. Es decir, ¿Usted no cree que se dé? No se va a dar. O sea, ellos van a hacer una declaración unilateral de independencia, que es la DUI. En fin, o sea, lo que va a hacer el gobierno de España va a ser aplicar la Constitución española, que es el artículo 155, que es la supresión de la autonomía de Cataluña. La supresión de la autonomía de Cataluña, pues las competencias cedidas a Cataluña volverán a pasar al Estado, los Mossos de Escuadra pasarán de nuevo al mando del Estado español, y ellos, me imagino, estoy lucubrando, ¿no? Porque el futuro nunca se sabe, me imagino que ellos harán una asamblea paralela, ¿no? Constituyente paralela. Y eso es que no tiene ningún tipo de recorrido. O sea, dentro de Europa no tienen recorrido. Por lo menos sí. Pero van a hacer mucho ruido. En Europa sí, algunos presidentes ya dijeron que no lo iban a reconocer. No pueden reconocerlo porque estamos hablando de Europa, en donde la mayor parte de los países europeos tienen problemas más o menos similares. Italia nunca va a aprobar la independencia de Cataluña cuando tiene la Liga Norte, que también se quiere independizar de Italia. Francia tampoco, cuando tiene la Cerdeña y cuando tiene la Bretaña, que tiene unos problemas más o menos similares. Ya no te cuento el Reino Unido con el tema del Brexit, con el tema de Edimburgo y de Escocia, ¿no? Es decir, hay muchos países, ya no te digo los belgas que están completamente divididos, ¿no? Los valones y los francófonos. Es muy complejo, es un problema muy complejo, y que la única solución es hablarlo, pero como se ha hecho siempre, el problema de Cataluña no es un problema que haya surgido ahora, es un problema que viene de hace muchísimos años, ¿no? Y se ha tratado y ha habido altos y bajos en los diferentes momentos. Ahora, bueno, pues hemos tenido, por una cuestión política en donde el independentismo más radical se ha hecho con las instituciones, y ese independentismo más radical, con un objetivo claro, que es la independencia, pues ha saltado las leyes, pero tienen un problema, y van a tener un problema, y es que la ley se cumple. En España la separación de poderes está muy bien definida y funciona, y ellos lo saben, y van a tener problemas judiciales, porque es que han incumplido la ley, han incumplido la Constitución, han alentado a los ciudadanos, que yo creo que es lo peor que puede hacer un dirigente político, es poner a los ciudadanos como escudos. Es un problema que no va a ser fácil solución. Irán las autoridades, habrá unos días bastante malos y pues se volverá a la normalidad, ¿no? Qué bueno. En el momento exacto usted llegó a Paraguay. Sí, para estar en el péndulo y explicarle a la gente la situación también de Cataluña. Así que, don Jorge, le agradezco un placer. Nos haya explicado. ¿A qué hora comienzan las actividades? A partir de las 14 horas, y invitamos a todos el día sábado a partir de las 8:30, que vamos a tener la mesa redonda con los expresidentes. Eso es abierto a quienes quieran participar. Es en el World Trade Center, en la Torre 4, piso 4. Así es que les esperamos a
a quienes puedan acompañarnos ese día. Es genial. Le agradezco, doña Estela, la presencia, don Jorge, también a usted, Gracias, por haber compartido este espacio. Y por supuesto a todos ustedes que de sus casas comparten el péndulo. Hasta el próximo miércoles. Que tengan buenas noches.